Vamos a cerrar la clase de hoy con las normas APA, es decir, las normas que rigen el uso de las citas y la bibliografía en la redacción del artículo académico que van a tener que entregar. Para empezar, quisiera empezar con la pregunta, ¿por qué citar? Nosotros citamos por derechos de autor. Las ideas que no son nuestras, podemos usarlas, podemos expresarlas, pero dejando claro a quién pertenecen. ¿Okay? No son nuestra propiedad, si no parten absolutamente de nosotros, es importante que dejemos sentado de dónde provienen. ¿Qué es el plagio? Es el uso de una obra o parte de ella sin reconocer al autor. Es plagio no citar la fuente, incluso cuando se parafrasea o se traduce la información. Si ustedes han leído un texto en inglés y lo han traducido, tienen que citar. Si ustedes han tomado alguna información de algún lado y luego de otra, también tienen que citar. En todos estos casos, tienen que citar. Incluso el concepto de plagio es tan importante que existe hasta el autoplagio. Si yo he publicado algo ya hace 3 años, no puedo emplear las mismas palabras o repetir la misma idea del texto que ya he publicado en un texto nuevo. Tengo, incluso en este caso, que hacer referencia al texto en cuestión. Yo les doy una sugerencia. Ante la duda, citen. ¿Cito o no cito? ¿Esta idea era mía o en realidad la he sacado de acá? Sí, la he sacado de acá, pero una parte como que le he acomodado un poco, le he dado un poco de forma. Si están en duda, citen. El riesgo es siempre menor. Si no citan algo que deberían haber citado, están cometiendo plagio. Si citan algo que no debió haber sido citado, simplemente es un error. APA son las siglas del American Psychological Association, ¿no? Y se hace referencia generalmente con estas siglas al manual de estilo. El manual de estilo hace referencia, informa sobre muchos aspectos de la redacción, la presentación de citas y la elaboración de bibliografía. Lo importante en este caso, y es lo que vamos a ver, es los aspectos relacionados a las citas y la bibliografía. APA en su web tiene un tutorial, está en inglés, pero igual les dejo acá el link para que lo puedan ver desde el PowerPoint. Les voy a subir el PowerPoint y van a tener acceso acá al link. Quien maneja el inglés puede verlo porque les da una idea básica de cómo se usa. Hay 2 tipos de citas. Las citas textuales o literales y las paráfrasis o las de resumen. La ubicación de la referencia puede variar y va a depender principalmente de qué se quiere destacar. ¿Quién lo dijo o qué lo dijo? Veámoslo con un ejemplo que es mucho más sencillo. En ambos casos, vamos a ver esto, entre paréntesis se coloca el autor, el año y la página. El autor, el apellido del autor, por ejemplo, si fuera mi caso, Junient, o institución, Ministerio de Educación. Existen estos autores institucionales, el año de la edición consultada, y la página o rango de páginas consultadas. Esto es equivalente. Vamos a ver un ejemplo para que veamos más fácil. De acuerdo con Nonaka y Takeuchi, 1995, empresas japonesas lograron producir productos superiores a través de procesos espirales. Más abajo, recientes investigaciones han demostrado que los gerentes se han dado cuenta de que la gestión del conocimiento deriva de principios de un amplio espectro de disciplinas, incluyendo administración de sistemas de información, computación, ciencia del comportamiento, aprendizaje organizacional, investigación y entrenamiento. Tasmin y Woods, 2007. Acá han visto que estamos empleando 2 maneras diferentes de citar. En el primer caso, está en el texto mismo de acuerdo con Nonaka y Takeuchi, y solamente el año se pone entre paréntesis, y más abajo se explica lo que dicen las recientes investigaciones, y entre paréntesis se coloca Tasmin y Woods. La razón de esta diferencia es que en el primer caso queremos hacer énfasis en quién lo dijo. Cuando a ustedes les interese que quede claro, que sea explícito, que se recuerde quién ha sido el autor, lo ponen afuera. Cuando en cambio el autor en sí es menos importante que el concepto, entonces va entre paréntesis. En estos casos ven que no está la página ni el rango de páginas. Generalmente cuando no está es porque se hace referencia a un artículo entero y las ideas que se han extraído de todo el artículo, por ejemplo. Acá vemos otro ejemplo. Los pueden consultar con tranquilidad en el PowerPoint. Ahora, ¿qué pasa cuando la obra citada tiene más de un autor? Cuando tiene un autor colocan el apellido, ¿no?
Y cuando tienen más de un autor, depende del número. Si tiene de 2 a 5 autores, se colocan los apellidos de todos. Si los nombres de los autores están entre paréntesis, se unen con este símbolo o con I. Existen las dos son posibles soluciones en castellano. Yo les sugeriría sobre todo ser consistentes. Yo prefiero la I del castellano, pero algunos autores emplean también el símbolo en inglés. Ojo, el símbolo en inglés se puede usar solamente entre paréntesis, no en el texto. En la primera mención se colocan todos los apellidos. Luego solo se pone el primer autor seguido de et al. Por ejemplo, Fernández y Junyent, más bien Fernández, Junyent y Morales, de ahí en adelante Fernández et al. Junyent, Morales y Fernández, de ahí en adelante Junyent et al. Si en cambio son dos autores, como Junyent y Fernández, por ejemplo, se colocan los dos autores todas las veces que aparecen. Junyent et al, Junyent y Fernández 2005, Junyent y Fernández 2005, Junyent y Fernández 2005. Si son más de 6 autores, 6 o más autores, se coloca desde la primera vez el apellido del primer autor seguido de et al. Las páginas, ¿cuándo ponemos las páginas? Como les digo, las páginas se colocan cuando la información proviene de una página o de un rango de páginas. Si proviene de una sola página, se coloca la página. Si comprenden más de una página, el rango 24-25. Si la fuente original no tiene páginas, que es algo raro pero a veces sucede, se coloca el párrafo. Acá, atención, yo estoy explicando, digamos, la lógica que está detrás de APA para que a ustedes les sea útil. Yo no voy a entrar en detalles sobre los espacios y todo, pero les sugeriría revisar con atención este PowerPoint, porque tal cual aparece en el PowerPoint, se tiene que poner la información. Como ven ahí, entre paréntesis, autor, es decir, el apellido que empiece con mayúscula, coma, espacio, año, coma, espacio, p, punto, espacio 24. Es decir, tal cual aparece ahí. Si hay un espacio acá, también se coloca un espacio. ¿Cuándo no se citan las páginas? Como decía, cuando la información proviene del artículo en su totalidad. Cuando quieran, para mayor información sobre cuándo incluir las páginas y cuándo no, también pueden ver acá el link al blog de APA. APA tiene un blog y en este caso es el artículo que explica cuándo usar los números de página. Todo lo de APA está en inglés. Citas textuales. ¿Dónde ubico la cita? ¿En el texto, corrido o afuera? Si tiene hasta 40 palabras, la consideramos una cita textual breve y va en el párrafo, es decir, dentro de la redacción, con comillas y en el mismo margen, es decir, como si fuera parte del párrafo, solamente que entre comillas. Si en cambio tiene más de 40 palabras, es decir, una cita textual que podemos llamar extensa, se escribe en un párrafo aparte, sin comillas, y se genera un margen mayor, de 2.45 centímetros. ¿Okay? Les sugiero revisar estas mismas indicaciones cuando se encuentren en la situación de tener que redactar una cita, sobre todo si es una cita textual extensa. Además, ahí tienen el link a la web de APA, al blog, al artículo en el cual se habla de las citas extensas en particular. Les pongo un ejemplo de cita textual breve. Acá existen otro tipo de definiciones que asocian la gestión del conocimiento a conceptos estratégicos. Hubert Saintonge la define como la, comillas, habilidad de desarrollar, mantener, influenciar y renovar los activos intangibles llamados capital del conocimiento o capital intelectual, cierro comillas. Acá se ha querido poner tal cual, por eso se ha empleado las comillas para destacar que son las palabras exactas del autor. Como es corta, simplemente les ponemos las palabras entre comillas. Si en cambio, ahí está la información. Por un lado tenemos en este caso el autor afuera, el año y la página adentro del paréntesis. Si en cambio tenemos una cita extensa, tiene que aparecer de esta forma. ¿Ven? Ya no lleva comillas, tiene un espacio, un margen más amplio. Ojo, la letra no es ni más chiquita, ni los espacios son más pequeños, ni nada. Es igual, pero con un margen más alto, más largo. Pueden revisar esta cita en el PowerPoint. Y un consejo, no exageren con las citas textuales. No debería corresponder a más del 25% del texto. Aún así, yo les sugeriría que fueran incluso menos.
Muchas citas hacen pesar la lectura, es mejor resumir y elaborar con palabras propias los conceptos, es decir, emplear citas de paráfrasis. Acá tenemos la cita textual extensa y la cita textual breve nuevamente. Ahí estoy regresando. Segundo. Actividad 1. En esta actividad les voy a pedir que escriban un párrafo sobre algún aspecto del tema de tesis, preferiblemente la explicación de un concepto de una situación importante. Es importante que acá la redacción sea propia, o sea, traten de elaborar un párrafo preferiblemente que les sea útil para el artículo o una redacción y traten de incluir citas textuales, una corta y una extensa, a manera de ejercicio, pero traten de usar las citas que probablemente vayan a usar en su texto, de tal manera que todos los ejercicios que lleven a cabo como parte de este seminario, de esta parte del seminario en particular, les sirvan como insumos para su trabajo. Es preferible en este caso que la fuente sea un artículo académico. En este momento yo les sugeriría que dejaran de ver el video y hicieran la actividad y luego retomaran. Las citas de paráfrasis. Las citas de paráfrasis no llevan comillas, pero deben llevar referencia y, si es posible, con la página. Miren, por ejemplo, acá tenemos una cita textual extensa que puede ser convertida en una cita de paráfrasis. Les voy a leer la cita. Los alimentos naturales son aquellos que no contienen edulcorantes, azúcar, sal ni grasa agregados. Estos alimentos pertenecen a los siguientes grupos: frutas, verduras, granos integrales, productos lácteos, sino con poca grasa, pescado, carne, aves de corral, huevos, nueces y semillas y leguminosas. En el caso de bebidas, el alimento natural es el agua potable. Estos alimentos aportan todos los nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo físico de los niños. Además, no incluyen componentes dañinos o riesgosos para la salud infantil. Y ahí está la referencia. Esta cita puede ser convertida en una cita de paráfrasis que mantenga las palabras textuales solamente para especificar algo. Por ejemplo, los autores consideran alimentos naturales aquellos que no contienen edulcorantes, azúcar, sal ni grasa agregados. Hemos dejado entre comillas aquello que no podemos decir en otras palabras. ¿Cómo decir que no tienen estos elementos? Más fácil repetir tal cual dice el autor. Más bien, la segunda parte resume perfectamente lo que se dice en la cita textual anterior. Los alimentos considerados naturales, por un lado, no son dañinos ni riesgosos para los niños y por otro son beneficiosos para su desarrollo. Dejo a un lado todos los detalles de cuáles son los alimentos considerados naturales y se concentra en las dos ideas principales. Para esto sirve la cita de paráfrasis. Aquí tienen otros ejemplos para poder consultar en casa. Hay muchos ejemplos de todo. Y a este punto, después de haber revisado los ejemplos, les sugeriría que hicieran el ejercicio de la actividad 2, párrafo con citas de paráfrasis. Es decir, que transformen el contenido anterior de las citas textuales, del párrafo con citas textuales, en un párrafo con citas de paráfrasis. ¿Qué hacen en los casos de cita indirecta? Cuando uno encuentra información que ha sido citada por el autor de nuestra primera fuente, lo adecuado es buscar la fuente original. Es decir, si ustedes se encuentran en un artículo que se cita un autor y la idea de este autor al cual citan les parece importante, lo correcto es ir a buscar la fuente original. Sin embargo, a veces no es posible. A veces la fuente original está, imaginémonos, en chino y no leemos chinos, o ya no existe, si era un documento antiguo, o simplemente nosotros no tenemos acceso a él. En este caso, tenemos que dejar constancia de la fuente original y de la fuente leída. Y se hace de la siguiente forma. Por ejemplo, acá ven la parte final, primero en la península y más tarde y de modo decisivo al desarrollarse en América. Y dice, citado en Fernández, 2007, página 58. Aquí estamos dejando constancia de dónde encontramos la cita. ¿Quién dijo esto? Se puede deducir de la parte anterior. Por ello se presentó recurrentemente en el Congreso de Rosario, inclusive por el rey de España. En efecto, este afirmó que, es decir, el rey de España fue el que afirmó eso, pero nosotros no estábamos. No tenemos cómo recordar directamente la fuente original, entonces decimos, esta información está citada en Fernández. Aquí hay otros ejemplos. Y cerramos esta partecita con un meme. Citen sus fuentes. Es realmente un problema muy grave no citar las fuentes.
es plagio, es lo equivalente en la investigación a robar las ideas de otra persona. La bibliografía. Una vez que hemos citado las fuentes, que hemos incluido nuestras citas, ¿no?, que hemos citado, es necesario también que a la par de los autores que aparecen, de las fuentes que aparecen en el texto, estén presentes estos en la bibliografía. Vamos a ver cómo. Cuando se trata de un libro, va el apellido, esto es en la bibliografía, el apellido, coma, la inicial, punto, espacio, entre paréntesis el año, punto, y entre cursivas el título, punto, espacio, la ciudad, dos puntos, y la editorial. El centímetro que ven ahí marcado es cuando no les entra todo en la misma línea y tienen que pasar a la siguiente, es importante que dejen este centímetro, de tal manera que cuando se ve la bibliografía van a quedar marcados los nombres, los apellidos de los autores. ¿Okay? Va a quedar López, Junient, etc. Les sugeriría nuevamente que al momento de escribir la bibliografía de su trabajo, revisen directamente este PowerPoint y se aseguren que cada uno de los elementos que va en la referencia bibliográfica esté presente. Si el libro tiene un editor o compilador, se coloca entre paréntesis ed, para indicar que no es que sea un autor como cuando lo escribe todo el libro el mismo autor, sino para indicar que hay artículos o partes del libro escritas por otras personas. Cuando hay más de 2 ediciones y queremos citar la más reciente, en general la sugerencia es citar la más reciente, o sea, usar la fuente más reciente, tenemos que indicarlo. Ojo, si es que es la primera edición y única edición, no se cita, no se señala. Cuando encontramos un libro en línea, hay 2 formas de colocarlo en la bibliografía. En primer lugar, usar el DOI. El DOI es un número que permite identificar en la web un documento. Si ustedes tienen el DOI, entonces no tienen que poner nada más. No tienen que poner cuándo ha sido recuperado ni nada. Simplemente DOI y el número de DOI. Si en cambio no tiene DOI, ustedes no tienen acceso al DOI, colocan la URL. En ese caso se coloca la fecha de recuperación generalmente porque muchas veces en la web puede haber cambios. Si es una web que no va a tener cambios, entonces pueden poner solamente la URL. Si en cambio es una web que puede ser reemplazada por otra, es mejor que ponga recuperado de, ¿no?, y la fecha. De tal manera que el lector sepa cuándo estaba presente esa fuente en ese lugar. Cuando se trata del capítulo de un libro, la información que van a encontrar, por un lado, es, en primer lugar, la del autor del capítulo, que es porque nos interesa ese capítulo en particular, luego el nombre del capítulo, y luego de eso, y ahí aparece toda la información del libro. En este caso, es un artículo llamado La criollada y la corrupción, de un tal Pérez, K. Pérez, ¿no?, y que está presente en el libro de López M., que ha sido el editor, que se llama La peruanidad y la corrupción y fue publicado en 2015, y el artículo está entre las páginas 76 y 94. Ojo, estos son los únicos casos, los casos en los que aparecen las páginas así en la bibliografía es porque es un capítulo de un libro o un artículo en una revista. Entonces tenemos que indicar dónde, en este caso en el libro, está el capítulo. Artículo de publicación periódica. Esto es lo más frecuente que van a encontrar probablemente porque van a trabajar con artículos académicos. Tienen algo como Sánchez y Pereira, desafíos para el aprendizaje del castellano como segunda lengua en la Sierra Sur. Ese es el nombre del artículo. Revista de Lingüística Andina Peruana, que está en cursivas, es el nombre de la revista. 43 es el nombre del volumen, que también va en cursivas, y el número, que va entre paréntesis y no va en cursivas, está indicado, y después coma en los números de las páginas en las que aparece el artículo, de tal manera que quien quiere ver el artículo sabe que tiene que ir al volumen 43, número 2 de la revista de Lingüística Andina Peruana, las páginas 54 a 73. Ante la duda, nuevamente consulten los recursos adicionales. Ahora, ¿cómo hacemos con las referencias a textos legales? APA, para estos casos, se basa en The Blue Book, a Uniform System of Citation, ¿no? Ahí está la referencia. Y con respecto a la versión, no solamente en español, sino para el
el sistema legal que se emplea en Latinoamérica, hay diferentes soluciones. Hay convenciones en muchos otros casos. Lo que hemos hecho nosotros es revisar cómo en algunos lugares han tomado una decisión al respecto. ¿Okay? Y es lo que les voy a presentar aquí. Sin embargo, yo les sugeriría que siempre consultaran con un experto de su área cuál es la convención en su especialidad. Lo más importante, y aquí quiero hacer hincapié, es siempre ser consistentes. Acá les voy a poner cómo va en el texto del lado izquierdo y cómo va en la bibliografía del lado derecho. No voy a detenerme mucho acá porque simplemente van a tener que revisarlo en el PowerPoint. No hay nada que explicar, simplemente que del lado izquierdo, como les decía, es lo que iría entre paréntesis cuando redactan el texto, y en el lado derecho lo que va en la bibliografía. Aquí tenemos cómo se cita una constitución, cómo se cita un artículo en una constitución, cómo se cita una ley o decreto. Ven que en la bibliografía hay dos opciones, ¿no? Estos son los casos de las leyes, por ejemplo, que tienen nombre. Cómo se cita un artículo de una ley o decreto. Cómo se cita una sentencia. Y cómo se cita un código. Frente a casos muy particulares de sus especialidades, nuevamente yo les sugeriría, por un lado, que revisen publicaciones de la especialidad. Lo mejor, por eso también, es leer artículos académicos, porque ahí nos vamos enterando de cuál es la decisión que se ha tomado en nuestra propia área. Al consultar la bibliografía, si además emplea el sistema APA con mayor razón, vamos a poder darnos cuenta cuáles son las convenciones que se han decidido. Además, pueden consultar con los investigadores de la especialidad. La bibliografía siempre se ordena alfabéticamente, ¿ya? A partir de la primera palabra, que es el apellido del autor o el nombre de la institución autora. Si tenemos varias fuentes de un mismo autor, ¿no? Pero que las ha publicado con otros autores, se sigue además el orden del segundo autor. Por ejemplo, si yo tengo Junyent y Fernández, Junyent y Morales, Junyent y Fernández va a ir antes porque la F va antes que la M. La F de Fernández va antes que la M de Morales. Si además el mismo autor o el mismo par de autores aparecen varias veces, en ese caso se ordena por el año de publicación, del más antiguo al más reciente. Junyent 2000, Junyent 2001, Junyent 2002. Si en cambio hay varias publicaciones del mismo autor el mismo año, se usa una letra minúscula. Por ejemplo, si tenemos que Molinari ha tenido dos publicaciones que nosotros estamos citando, en el 95 tenemos Molinari 95A, Molinari 95B. Ojo, si Molinari ha tenido 40 publicaciones en el 95 y nosotros solamente estamos usando dos, entonces solamente vamos a tener A y B. Si en cambio usamos una, no vamos a poner ni A y B más allá de cuántas publicaciones Molinari tenga el año. Este sistema de A, B, hace referencia exclusivamente a nuestro texto. ¿Okay? Por eso, si ven en algún autor que dice Molinari C, Molinari 1995C, no necesariamente ustedes van a tener ese texto como el texto C. De repente es el único que van a presentar de Molinari. De los nombres de pila se colocan solo las iniciales. Bueno, lo del documento en versión digital ya lo hemos mencionado. Algunas veces cuando tenemos acceso a un artículo no publicado, por ejemplo, algún compañero nuestro o algún amigo tiene un artículo que ya envió o que está preparando y nos permite tener acceso a él, tenemos también que citarlo. Pero como no está todavía disponible, ponemos entre paréntesis empresa en vez de el año, si es que, por ejemplo, el artículo ya ha sido aceptado. Lo más importante es que las referencias sean consistentes y homogéneas y además que se respeten las instrucciones que recibamos. Si para el artículo académico de la maestría de Derecho de la Empresa se ha pedido sistema APA, tenemos que usar sistema APA. Si para un artículo que queremos enviar de repente a otra revista nos piden otro sistema, entonces tenemos que cambiar todo y usar ese otro sistema. Esto es muy importante, no tenemos que subestimarlo. Además, en algunos casos excepcionales puede ser que no tengamos una solución única. En ese caso, al menos tenemos que ser consistentes y homogéneos. La idea final, el objetivo de estos sistemas, es que para el lector quede bien claro de dónde proviene la información que hemos extraído, que fácilmente pueda recuperarla. Si ustedes, por ejemplo,
coloca la información suficiente sobre el libro de Fernández y del Valle, cómo iniciarse en la investigación académica, yo tengo que ser capaz de encontrarlo fácilmente, abrirlo en la página que ustedes me indican y encontrar la idea que ustedes extrajeron de acá. Este es el uso final, el objetivo último de los sistemas de referencia. Por último, quisiera cerrar con una recomendación muy importante. Cuando el trabajo esté completamente terminado y listo para ser entregado, hay que controlar una a una las citaciones y sus referencias en la bibliografía. Aunque lo hayan revisado 1.000.000 de veces, siempre va a haber habido cambios. Parte natural del proceso de redacción de un texto, que es producto de una investigación, es escribir y reescribir. No se desanimen si tienen que volver a escribir. Ese es el proceso para que el trabajo sea bueno. Un trabajo mediocre se escribe rápido, un trabajo excelente se escribe con tiempo y con mucho esfuerzo, con muchos cambios. Así que ánimo, si es que están volviendo a escribir nuevamente, quiere decir que están yendo por el buen camino. Recuerden, al final, en la última versión van a tener millones de versiones. En la última versión, revisen que cada autor, cada fuente que han citado en el texto esté en la bibliografía y que cada fuente en la bibliografía tenga su contraparte en el texto.